Bien, entonces vamos a estudiar la clase de julio 17 del 2021. Vamos a estudiar esta clase que se titula Renovación. Híjoles, qué enseñanza traerá para nosotros esta clase, ¿no? Renovación. ¿Qué es renovación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es renovar? ¿Alguien puede decirme qué es renovación? O renovar. ¿A qué se está refiriendo esta palabra? Cuando hablamos de renovación, ¿a qué se está refiriendo? A ver, hermano Alfonso, ¿qué dice el librito? Aquí en el librito dice renovación, acción y resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que la haga parecer nueva, o de hacer una cosa adquirida, o sea, renovar una cosa que o sea, algo que se está deteriorando, volver a ponerlo como si fuera nuevo, ¿no? Que vuelva a su estado principal, a como estuvo al principio ese objeto o esa persona, esa cosa a la que se está refiriendo. Esa es renovación. Como aquí que ahorita se está renovando el campamento, pues es volverlo a poner así bonito, ¿no? Que no se deteriore, que eso es tan importante. Y eso debe de haber en nuestra vida espiritual. Eso debe de haber en nuestro andar, en nuestro caminar. Aquí en la iglesia tenemos que tener esa renovación. Y vamos a ver por qué es tan importante y vamos a verlo con la palabra de Dios, porque es lo que nosotros estudiamos, la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a verlo con la palabra de Dios, la importancia y cómo tenemos que renovarnos. ¿Cuándo debe de ser renovación? De día en día. Oye, mira cómo empieza. Segunda de Corintios 4:16. Vámonos para allá. Segunda de Corintios 4:16. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 4. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Qué forma del apóstol Pablo para expresar la renovación que debe de tener el hombre de Dios. Hace una comparación. Primero pone el hombre exterior. Este hombre exterior, dice aquí la escritura, dice la palabra de Dios, el hombre exterior se va desgastando. Este hombre se va desgastando. Y para muestra, aquí hay muchos botones, ¿verdad? Cómo nos hemos ido desgastando a través de los tiempos. Sí, ya el pelo ese negro, ya pelo blanco y ya uno sin pelo y ya medios encorvados y así andamos. Y los jóvenes como que les da risita. Ay, sí, míralos, al ratito van a estar. Yo así me reía también, yo decía cuando los ancianos hablaban, yo decía, oye, de verdad, mira cómo se ven y esto y lo otro. Y ahora ya aquí estamos llegando a esta parte, entrando ya a un lugar donde el hombre ya las fuerzas se van acabando, los reflejos se van terminando. ¿Por qué? Porque el hombre exterior se va desgastando. Esa es la ley de la vida, eso es normal, eso tiene que pasar. Nadie aquí en la tierra ha vivido para ser eterno, aquí en la tierra no se puede. El hombre, esa es la ley que puso Dios. El hombre nace, crece y después se muere, ¿no? Así es la palabra de Dios, así es la ley y así estamos, nos vamos poniendo viejitos y ahí vamos, gracias a Dios este hombre se va desgastando, pero el hombre interior, y a ese es al que me quiero referir, de ese hombre interior es del que yo quiero hablar en este momento, porque el hombre exterior se va a terminar, entonces no tiene caso estar hablando tanto de esto si de todas maneras se va a acabar, esto va a terminar. Pero el hombre interior, ese hombre que hay dentro de ti, dice la escritura, miren qué bonito dice aquí la palabra de Dios, el interior empero se renueva
de día en día. Qué palabras tan grandes del apóstol Pablo para enseñarnos cómo el hombre interior, no este hombre carnal, no el hombre espiritual, ese tiene que renovarse de día en día. Ese no puede ir envejeciendo y decir, no, ya no puedo, ya las fuerzas se me acabaron. Allí sí que hay que renovarse todos los días con la ayuda de Dios. El hombre siempre debe de mantener ese contacto con Dios todos los días de nuestra vida, con la ayuda del Señor. Tiene que renovarse de día en día, tiene que haber una renovación día tras día, levantarse y decir, hoy soy siervo de Dios y hoy tengo que servir al Señor. Hoy tengo que servir a Dios con todo el alma, con todo mi corazón, porque Él es mi Dios y eso no se puede apagar. Eso no se puede terminar en el hombre del Señor. Eso tiene que seguir para siempre con la ayuda del Señor. Y esa es la renovación que vamos a ir hablando ahorita. Conforme vayamos avanzando el tema, nos vamos a ir metiendo cada vez más profundo a esto de lo que es la renovación y cómo es que el hombre tiene que renovarse, cómo tiene que ser el hombre espiritual para irse renovando día tras día y no perder ese enfoque, no perder esa fuerza en Dios, porque esa fuerza nos la da Dios. Esa no es fuerza de hombre, esa viene de Dios, esa fuerza viene del Señor y eso no se puede apagar. Por eso decía el apóstol Pablo, no apaguéis el espíritu. No se puede apagar el espíritu. Ese tiene que seguir caminando y renovándose día tras día con la ayuda del Señor. Tomar nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Así tiene que ser el hombre de Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo ahorita en los versos más adelante, para ir poco a poco, irnos metiendo poco a poco cómo hay que renovar ese hombre espiritual. ¿Está bien? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente verso. Un espíritu recto. Aquí empieza un espíritu recto. Salmos 51:10. Vamos a buscar en Salmos capítulo 51, versículo 10. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Todos los hombres de Dios, hablando inspirados por el Espíritu Santo, nos decían palabras tan hermosas, tan grandes, tan profundas, que son de ayuda para nuestra vida espiritual. Vamos a ver qué dice aquí el siervo de Dios, el salmista David, en esta parte de las Escrituras. Dice la palabra del Señor. Repetimos Salmos 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Que haya en nosotros un espíritu de rectitud, como dice aquí la palabra del Señor. Que haya un corazón limpio y que haya un espíritu de rectitud. Que ese espíritu se renueve, como dice aquí la Escritura, ¿verdad? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese hombre de rectitud, ese hombre de fidelidad, ese hombre de santidad, y estoy tomando diferentes atributos o diferentes virtudes que puede alcanzar el hombre de Dios para que podamos entender lo que era o lo que es, más bien, la renovación en el hombre de Dios. Aquí habla de la rectitud, lo recto, un espíritu recto, que no haya desviaciones, ¿verdad? Que no se mueva para un lado ni para otro, sino que el hombre de Dios pueda caminar en rectitud delante de su presencia, que esa rectitud sea renovada en el hombre de Dios. Y habla de la rectitud, aquí se expresa de la rectitud, se refiere a la rectitud porque es
como tiene que caminar el hombre de Dios, en rectitud, en un camino derecho, no en un camino torcido, en un camino derecho, ascendente, que nos lleva a la vida eterna. Y ese camino está lleno de obediencia, de servir a Dios, de cumplir con Dios. Y voy al punto importante, y es al punto al cual quiero llegar en este momento. Vamos a hacer un análisis de lo que es nuestra vida. Vamos a hacer un análisis de lo que es nuestra forma de vivir, cómo es que caminamos ahora cada uno de nosotros aquí en la iglesia del Señor. ¿Cuál es nuestra mirada aquí en la obra de Dios? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Estamos hablando esto por la rectitud que debe de haber, y hablando de la renovación que hablaba David en este momento, de renovar su espíritu recto, que sea renovado siempre, como decía el versículo anterior, día tras día tenemos que estarnos renovando. Y si volvemos a esta parte, ¿cuántos de nosotros comenzamos en el camino y en el andar y en el transcurso y en el caminar en el camino del Señor? Con el tiempo, el hombre muchas veces va tomando las cosas como una rutina y perdemos el sentimiento de hacer las cosas con todo el corazón como lo merece Dios. Y esa rutina va haciendo que se pierda el sentimiento, y ya después no lo hacemos como lo hacíamos al principio. Tal vez muchos digan, no, pero yo sí oro desde que llegué y sigo orando, pero continuaremos como ayunábamos cuando recién llegamos y queríamos sentir la presencia de Dios. Continuaremos todos con ese espíritu que ardía como al apóstol Pablo por predicar el evangelio del Señor. Todavía tendremos cada uno de nosotros ese sentimiento, como cuando llegamos, como le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No renovó ese amor que había perdido, y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que renovar. Haz un análisis en tu vida, cuáles cosas se han ido deteriorando en el transcurso del camino. ¿Qué hacías antes que ahora ya no haces? A lo mejor antes, cada mañana te levantabas y a lo mejor antes de venir ya hacías tu oración o venías y orabas, y ahora ya no lo haces. A lo mejor antes en la noche te inspirabas orando y hablando con Dios, y a lo mejor ahora nomás 5 minutos para cumplir, y ya no lo haces con ese sentimiento. Y todas esas cositas que se van deteriorando, hay que renovarlas. Por eso el hombre tiene que renovar, como dice el salmista, ese espíritu recto, y renovarlo día tras día con la ayuda de Dios. Antes a lo mejor te gustaba extenderle la mano al pequeñito, y a lo mejor ahora ya no lo haces.
Y así estoy yo nomás poniendo algunas cosas que pueden ser, pero ustedes pueden analizar su vida de cosas bonitas que tenían cuando recién llegaron a la iglesia. Algunos tienen 3 años, algunos 5, algunos 15, algunos ya tenemos más de 20 y 30 años, algunos tienen ya casi 40 años aquí, pero a lo mejor hay algunas cositas que se nos han ido olvidando o que hemos ido dejando. Y ya no las hacemos. Y se pierde esa rectitud con la que tiene que caminar el hombre de Dios. Pues ¿sabes qué? Si tú ves que esa parte de la pared tiene un hueco, pues hay que resanar. Como hacen aquí los muchachos que trabajan en la construcción. Hay que resanar, hay que lijar, hay que pintar para que vuelva a su estado normal. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Esa es la renovación. Me debo de preocupar para volver a sentir aquello que sentía, ese espíritu de Dios que tenía para hacer las cosas. Y lo digo con eso porque también en mí hay cosas que digo, tengo que renovar algunas cosas que he dejado de hacer. Tengo que hacerlas con la ayuda de Dios. Debo de hacerlas porque eso es parte del hombre de Dios y son cosas que no se pueden olvidar porque son a las cosas a las cuales nos trajo Jesucristo para su iglesia gloriosa. Entonces hay que renovarnos, hay que ser mejores con la ayuda de Dios. Hay que volver a pintar esa casa que quede bonita, como el himno que canta, ¿no? De la casa. Esa casa que estaba destruida, hay que volverla a formar con la ayuda del Señor. Si sientes que tu casa se encuentra sucia por dentro, límpiala en el nombre del Señor, para que allí pueda habitar Cristo Jesús. Pero renuévate. Renueva tu rectitud, como dice aquí el salmista David. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan profundas aquí en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que tenga un corazón limpio, puro, santo delante de tu presencia, que no haya maldad en mi corazón para dañar a mis hermanos, para hacerle un mal al prójimo, que no exista eso. Porque si existe esa maldad en mi corazón, se pierde la figura que debe de tener el hombre de Dios. Y sigue diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí, que se vaya renovando ese espíritu recto de rectitud, de andar bien, derecho, seguro, firme en el camino del Señor. Pero tiene que haber ese anhelo en cada uno de nosotros. No dejes perder esas cosas, que no se te olviden, que no te olvides de eso tan bonito que sentías cuando venías a los programas, y tal vez eso lo hemos perdido de venir a sentir. A lo mejor ahora ya nomás venimos porque pues tenemos que venir para que nos vean que estamos presentes, y a lo mejor al principio empezamos a venir por la necesidad que tenía nuestra alma de Dios, que no se pierda eso tan hermoso que debe de haber en el hombre de Dios. Estoy aquí porque necesito de Dios, porque mi alma gime de su presencia, porque necesito de Él, porque sin Él no puedo caminar, porque sin Él no puedo vivir, sin Él no puedo existir en esta tierra, porque Él es mi razón de ser. Todo eso hay que renovar. Y a veces se nos va perdiendo esas cosas tan hermosas que existían en el hombre de Dios. Y como les digo, son cositas que yo nomás les vengo mencionando, pero cada uno analice y piense dentro de sí, de ustedes mismos, y digan, ay, yo antes hacía esto y ya no lo hago, creo que debo de volver a hacerlo. Pues hazlo con la ayuda de Dios. Renueva ese espíritu recto. Pídele a Dios que te ayude, porque con Cristo es como se alcanza la victoria, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Vamos a pasar al otro verso, al tercer versículo, rápidamente. En el espíritu de nuestra mente, Efesios 4, 20 al 23. Dice la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y dice el versículo 24, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Tenemos que dejar ese viejo hombre, como dice aquí la palabra del Señor, que está viciado conforme a los deseos de error. Ese es el viejo hombre. Ese es el hombre antiguo. Él está deseoso de vivir una vida antigua, como vivías tú antes. Ese es el viejo hombre, pero no podemos hacerle caso. Tenemos que dejar todo eso, porque eso es lo que quiere el hombre antiguo, el hombre carnal. Pero el hombre de Dios no puede pensar de esa manera. El hombre de Dios piensa diferente, como dice aquí la Escritura. Dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tiene que hacer el hombre del Señor, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Y si analizamos esta palabra y nos volvemos a la creación de Dios, analizando lo que habla aquí el apóstol Pablo en esta epístola, en esta carta enviada a los Efesios, cae una responsabilidad tan grande para cada uno de nosotros. Escuchen estas palabras: y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo tiene que ser el hombre de Dios? Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Cómo fue creado el hombre? Vamos a hablar un poco de esto. Hablar de la renovación que tiene que haber en el hombre de Dios. Todos nosotros sabemos que cuando el hombre fue creado, fuimos creados a imagen y semejanza de él, ¿verdad? ¿Sabemos eso o no lo sabemos? Sí, ¿verdad? Pero el hombre peca, porque así está escrito en la palabra de Dios. El hombre peca y se aleja de Dios, y esa imagen se pierde. Esa imagen que era conforme a Dios se pierde, y el hombre se desvía. Con el transcurso del tiempo se olvidan completamente de Dios. Queda un remanente que es el pueblo de Israel. Queda un pueblo escogido, un pueblo singular sobre la tierra, y aún ellos, nosotros vemos en las Escrituras cuántas cosas cometieron que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, imagínense los otros pueblos, cómo vivían, con ídolos, adorando otros dioses. Y en el libro de Deuteronomio habla, ¿no? Y dice, el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que se tienen que cuidar de no vivir como viven ellos, que porque hasta aún a sus hijos los entregan y los queman a fuego para sus dioses. Esa era la manera de vivir del mundo. Pero Dios creó al hombre perfecto, porque en Dios no hay error. Dios no tiene errores. Y eso qué grande es. Dios no tiene errores. Dios no se equivoca. Por eso dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero el hombre tiene corazón. El hombre tenía derecho a decidir, porque si no Dios hubiera creado robots.
Él no ocupa que le estén sirviendo. Los que ocupamos servirle somos nosotros. Pero Dios crió al hombre perfecto. Y el hombre peca y el hombre se aleja de Dios. Todo Dios lo crió a la perfección. Por eso dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Todo fue criado bueno. Así es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mundo, la humanidad vive alejada. Pero en su amor y en su misericordia manda a su Hijo. Manda a su Hijo para que dé su vida en rescate de cada uno de nosotros, para que haya esa reconciliación con la simiente o por medio de la simiente que venía de Abraham y que de ahí viene Jesús, para que de ahí fueran benditas todas las naciones. Y aquí estamos. Y aquí estamos por la gracia del Señor. Algunos de un país, otros nacieron en otro país, otros en otros. Somos de diferentes países, de diferentes estados. Porque Dios no mira de dónde eres, Él mira el corazón. Él mira tu sentimiento, Él mira lo que hay dentro de ti. En este tiempo, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso queda en el Asia Menor, que le llaman. Allí queda la iglesia de Éfeso. Bien, en ese tiempo estaba hablando con ellos, pero ahora esta palabra está llegando también a nosotros. Y dice la Escritura: y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, porque el hombre se había alejado de Dios, porque el hombre estaba viciado en las cosas del error. El hombre antiguo, el hombre viejo, vivía conforme al mundo. Pero Dios dice: aquí está mi Hijo y lo voy a dar para que muera, para que derrame su sangre por cada uno de ustedes, lo que dice el Señor, para que nosotros podamos salvarnos y para que nosotros podamos volver a esa imagen en la que fuimos creados al principio, como dice el lema, ¿no? Volver a la imagen en la que fuimos creados, y aquí está en la palabra de Dios, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Así tenemos que volver nosotros. Tenemos que volver a esa figura con la que Dios hizo al hombre en santidad y en justicia. Por eso no se equivocó papá de Juan el Bautista, se me fue el nombre. Zacarías, no se equivocó Zacarías al decir: en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. A esa imagen, a esa figura tiene que volver el hombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que renovar la humanidad para poder estar con Cristo en el reino de los cielos. Así tenemos que renovarnos, porque eso se perdió. Y eso hay que formar nuevamente con la ayuda de Dios, el hombre que viva en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Por eso hay que irnos renovando día tras día, como dice la palabra de Dios. No es de vivir solamente un día en santidad. No es de vivir solamente un día en justicia. Dice la Escritura: todos los días, para que renueves tu vida de lo que se perdió al principio, la figura que perdiste cuando el hombre pecó. Pero aquí está mi Hijo, dice el Señor, para que hagas la forma que tiene que tener el hombre de Dios, para que renueves tu forma, tu figura que tienes que tener, mi hermano. Y Dios nos está dando esta gracia
Dios nos está dando esta oportunidad de que volvamos a tener esa figura en la que fuimos creados al principio. No aprovechamos muchas veces esta oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Qué tremendo verso, qué palabra del apóstol Pablo, dirigida por Dios al apóstol Pablo para que la diga a la iglesia de los Efesios, que tienen que renovar con la ayuda del Señor para que ese hombre de pecado se aleje de ti y pueda estar el hombre espiritual, el hombre de Dios. Qué hermoso es renovarse. El mundo perdió a Cristo porque pecó, pero aquí estamos. Aquí estamos por la gracia del Señor. Y esa imagen, que es lo más importante, creo, del tema, esa imagen hay que renovarla. Por eso les dije, ¿se acuerdan que les pregunté qué era renovación? Volver otra vez a su estado nuevo. Las cosas, pues nosotros tenemos que volver a esa imagen que perdimos. Por eso necesitamos renovarnos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué dice Katy? ¿Amén? Hay que renovarnos con la ayuda de Dios. Bien, vamos a pasar al último versículo de nuestras fuerzas. Isaías 40, 30 y 31. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen. También los mozos y los mancebos se cansan también y caen. Mas los que esperan a Jehová, qué promesa tan hermosa de Dios para nosotros, tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Saben por qué? Porque si tú estás con Cristo, no hay nada que te detenga. Si tú estás con el Señor, no hay nada que te pare y que te diga hasta allí vas a llegar. Esa es una mentira del diablo. Que no te mete el diablo eso en tu mente, que tú ya no puedes dar más, que tú hasta aquí llegaste. Esa es una arma de Satanás. Cristo te dice que sí puedes levantarte. Cristo te dice que sí puedes con la ayuda del Señor. No le pongas límite al poder de Dios. Tus fuerzas se van a renovar con la ayuda del Señor. Tus fuerzas otra vez se van a restablecer aunque te sientas cansado. Cristo te va a dar las fuerzas para seguir caminando. Por eso el primer verso dice: el hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, porque las fuerzas vienen de Jehová de los ejércitos. Que Dios reciba la gloria.